San Cipriano, de brujo temido a santo venerado. Antioquía, Siria, año 250 después de Cristo. En el seno de una familia próspera y respetada nació un niño cuyo nombre pronto se pronunciaría con temor en todo el mundo antiguo, Cipriano. Incluso desde pequeño, la oscuridad parecía gravitar constantemente en torno a él. Observaba el fuego danzante y el crepúsculo con la misma fascinación intensa que otros niños reservan para los juegos inocentes. Su mirada profunda e inquietante perturbaba a quienes lo rodeaban, generando un silencio incómodo. Nadie podía prever que aquel muchacho terminaría convirtiéndose en el brujo más temido y poderoso del mundo antiguo. A la edad de 15 años, Cipriano abandonó a su familia y se adentró en la ruta de los viejos mercaderes hacia Egipto. Era mediados del siglo III y la gran Alejandría bullía entre sabios, alquimistas, filósofos y hechiceros de todo tipo. Cipriano se sumergió completamente en los rituales de los templos antiguos y en los mercados nocturnos llenos de misterio y peligro. Aprendió a leer inscripciones prohibidas en lenguas olvidadas y, bajo la guía del poderoso mago Menofis, comenzó a invocar fuerzas invisibles, a hablar con las sombras y a contemplar el verdadero rostro del miedo más profundo. Durante un solsticio especial fue testigo de un ritual secreto donde se susurraban los nombres de Belial y Astaroth. La fama de Cipriano no tardó en cruzar fronteras lejanas. Cuando ya contaba con poco más de 20 años, lo buscaban viajeros, reyes y personas desesperadas de diferentes regiones del imperio. Cruzó el mar hacia la Grecia antigua, donde participó en ceremonias bajo tierra, entre cenizas y huesos antiguos. Fue en un santuario de Eleusis donde conoció a Simón el Mago, un rival formidable en la oscuridad, y juntos invocaron visiones tan aterradoras que varios asistentes perdieron la razón para siempre. Su piel se volvió más pálida que la muerte, sus ojos reflejaban abismos insondables y su nombre comenzó a asociarse a desgracias inexplicables que aterrorizaban a las poblaciones. Roma, año 260. Cipriano ya había alcanzado la treintena. Se internó en catacumbas profundas y húmedas, donde los vivos y los muertos compartían secretos prohibidos. Allí perfeccionó su habilidad oscura para convocar tormentas violentas, cegar a sus enemigos y alterar destinos con simples palabras pronunciadas en la penumbra. Los ritos que celebraba incluían invocaciones a Asmodeo, el demonio de la lujuria y la pasión, y se rumoreaba que podía caminar entre las sombras sin ser visto por ningún sacerdote. El mal tenía infinitas formas y solo el miedo más puro doblegaba a las multitudes aterrorizadas. No faltaron rivales ambiciosos y valientes. Hechiceros y curanderos desafiaron a Cipriano en duelos de poder legendarios. Jesús Elimas, un mago judío conocido en Asia Menor, intentó enfrentarlo en un duelo de conjuros, pero desapareció misteriosamente tras aquella noche fatídica. Otros rivales fueron hallados muertos con la boca llena de ceniza, los ojos abiertos y fijos en la nada absoluta. Las gentes del lugar decían que el brujo no solo vencía con su magia poderosa, sino también con su mirada penetrante y el simple poder de su nombre temido. Cualquier retador encontraba el final más siniestro e inevitable. En la cuarentena de su vida, Cipriano viajó por Fenicia y Asia Menor, acumulando más poder y conocimientos prohibidos de las antiguas tradiciones. Visitó Necrópolis a medianoche y pactó con figuras ocultas en ruinas derrumbadas, donde se grababan signos de Lilith en piedras negras. Sus noches eran una sucesión interminable de cánticos oscuros, sacrificios rituales y visiones horrendas que lo perseguían incluso durante el día claro. Cada ciudad que visitaba quedaba marcada por plagas terribles, incendios devastadores o desgracias inexplicables. A veces la tierra temblaba con fuerza, los perros aullaban toda la noche sin parar y los propios esclavos huían despavoridos del lugar. Se decía que una sombra oscura caminaba junto a él sin separar sus pasos del suelo. Ya cerca de los 50 años, cuando regresó a Antioquía tras un invierno especialmente crudo y largo, sus antiguos vecinos apenas lo reconocían. Portaba amuletos grabados con símbolos babilónicos y la gente evitaba cruzarse con su mirada penetrante. Pronto, las casas cercanas quedaron vacías por completo. Los que allí dormían despertaban entre gritos desgarradores y pesadillas terribles, jurando haber sentido presencias heladas junto a sus lechos. La fama de Cipriano como maestro indiscutible de lo oscuro lo llevó hasta las costas de Cartago. Allí, ya en plena madurez, se enfrentó a un círculo de hechiceros fenicios que protegían un altar ancestral de gran poder. Entre ellos destacaba un brujo llamado Abdías, famoso por su crueldad sin límites. La batalla ritual que libraron, envueltos en humo denso y sangre, estremeció los cimientos del templo antiguo.
Cipriano invocó a Belial con palabras prohibidas y ancestrales. Abdías respondió soltando un enjambre de espectros aterradores, pero terminó fulminado por una fuerza oscura que retorció su cuerpo hasta convertirlo en piedra ante la mirada horrorizada de sus seguidores. Con cada victoria, la oscuridad se apoderaba aún más del corazón de Cipriano. En los campos de Asia Menor, sus rituales nocturnos causaban que las cosechas se pudrieran en una sola noche y las aguas de los pozos se volvieran amargas e imbebibles. Él mismo, aislado y cada vez más inhumano, era acompañado por aves negras y perros mudos que nunca ladraban. Una noche de eclipse total, Cipriano ascendió al monte Casios para realizar la más peligrosa de sus invocaciones. El llamado a Amamón, señor de la codicia y la riqueza. Durante horas interminables recitó conjuros en una lengua olvidada mientras los vientos azotaban el altar con furia. Al romper el último sello, una sombra gigantesca emergió de la tierra, susurrando promesas de poder ilimitado a cambio de un precio terrible, la sangre de un inocente. Cipriano dudó por un instante, pero la sombra desapareció entre carcajadas siniestras, dejando tras de sí huellas quemadas en la roca. Cuando alcanzó la edad de 60 años, Cipriano regresó a Alejandría. Allí, una noche de tormenta violenta, fue invitado a unirse a una logia secreta de nigromantes. Se reunieron en un sótano bajo la ciudad, rodeados de huesos humanos y calaveras grabadas con nombres hebreos. Durante el ritual, Cipriano intentó invocar el espíritu de Semiramis, la antigua reina, pero fue repelido por una visión de luz cegadora que lo arrojó de espaldas y casi lo mata. Los otros magos huyeron aterrorizados creyendo que el juicio divino caía sobre ellos. Cipriano sintió por primera vez el peso abrumador de la soledad. La mayoría de sus antiguos aliados habían muerto o perdido la razón completamente. El terror a su nombre persistía, pero en su interior comenzaban a crecer dudas alimentadas por los recuerdos de las atrocidades cometidas y los gritos de sus víctimas en sueños recurrentes. Hacia los 65 años, Cipriano arribó a Éfeso, ciudad envuelta en pestilencia y miedo. Su presencia era anunciada por el repentino oscurecimiento de los cielos y la aparición de bandadas de cuervos. En una posada, un curandero local llamado Aristeo desafió su autoridad ante los ciudadanos reunidos. Cipriano, impasible, trazó un círculo con sal y ceniza. Aristeo, al cruzarlo, cayó de rodillas, cegado por visiones infernales, y huyó de la ciudad esa misma noche, dejando atrás su nombre y su cordura. Una noche, en los jardines de Antioquía, una joven ciega llamada Miriam lo enfrentó recitando pasajes de los salmos cristianos con voz firme. Sorprendido por la fe inquebrantable de la muchacha, Cipriano titubeó por primera vez, pero su oscuridad fue más fuerte y solo logró que ella rezara aún más fervientemente, iluminando la noche con su plegaria pura. De regreso en Siria se rumoreaba que Cipriano podía detener el corazón de un hombre solo con un gesto de su mano. En una villa, el noble Marcianus lo desafió a demostrar su poder. Cipriano recitó un nombre maldito y Marcianus cayó fulminado, su rostro retorcido por el terror más puro. Desde ese día, muchos evitaron su presencia, convencidos de que ningún humano debía poseer tales conocimientos prohibidos. Sin embargo, en secreto, algunos líderes cristianos empezaron a buscarlo, esperando que su poder pudiera volverse contra el mal que él mismo representaba. Un monje llamado Anatolio lo contactó suplicándole ayuda para liberar a una aldea de una posesión demoníaca. Cipriano aceptó enfrentándose a la entidad llamada Orias en una batalla de voluntades épica. Al final expulsó al demonio, pero el suelo quedó marcado para siempre con extrañas runas y las gentes del lugar huyeron aterradas por lo que habían presenciado. En el umbral de los 70 años, Cipriano se sentía cada vez más solo y atormentado. Las noches eran una sucesión de susurros, risas en la oscuridad y voces que reclamaban su alma. Comenzó a vagar sin rumbo fijo, deteniéndose solo para destruir antiguos grimorios o liberar a quienes como él habían sido atrapados por la sombra. A esas alturas, la fama de Cipriano era tal que incluso los demonólogos de Alejandría y Cartago escribían sobre él en sus manuscritos. Nadie podía imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre tras conocer a una joven de fe inquebrantable, cuyo nombre empezaría a cruzarse en su camino, Justina. Cipriano afrontó su última gran amenaza. Un joven mago llamado Filoctetes, obsesionado con robarle su poder. Durante una noche tormentosa, ambos se enfrentaron en las catacumbas de Antioquía. Filoctetes invocó a Sagan, demonio de la locura, pero Cipriano, cansado y sabio, le mostró el reflejo de su propia corrupción en un espejo ennegrecido.
Filoctetes huyó gritando mientras las sombras del lugar parecían cerrar para siempre los capítulos más oscuros de la leyenda de Cipriano. Una visión marcó para siempre el destino de Cipriano. Una joven llamada Justina apareció entre la multitud, su luz interior opacando la sombra de cualquier hechicero. La vio primero al atardecer, de rodillas ante un altar improvisado, rezando mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor sin tocarla. Cipriano comenzó a espiarla en secreto. La siguió por calles desiertas y mercados oscuros, siempre incapaz de penetrar el aura de calma y pureza que la envolvía. Cada intento de acercarse era frustrado por un frío inexplicable y una sensación de repulsa sobrenatural. No tardó en descubrir que Justina era el blanco de deseos prohibidos de un noble local, Aglayas, quien acudió desesperado a Cipriano en busca de ayuda. El brujo aceptó el desafío. Si yo no puedo someterla, nadie podrá hacerlo. Así comenzó la mayor prueba de sus artes oscuras. Esa misma noche, Cipriano invocó al demonio András, uno de los más violentos del abismo. En un círculo dibujado con cenizas humanas y sangre de cuervo, pidió que la voluntad de Justina fuera quebrada, pero la invocación terminó en un estruendo. La sala se llenó de ceniza y la sombra de András desapareció ante el rezo silencioso de la joven. Furioso, repitió el ritual durante 7 noches consecutivas, llamando a entidades cada vez más temidas, Belial, Amón, Leviatán. Cada uno fue derrotado por la fe inquebrantable de Justina, que rezaba con fervor mientras sentía el frío del mal acechar su puerta. Ni visiones de criaturas deformes ni voces susurrantes lograron quebrarla. Humillado, Cipriano desató su hechizo más prohibido. Creó una figura de Justina con cera negra y la atravesó con agujas rituales bañadas en aceite maldito. Sin embargo, el muñeco se derritió y las agujas cayeron inservibles. Las paredes de su cámara secreta comenzaron a resumar agua bendita. En un último acto desesperado, invocó al mismísimo Asmodeo, príncipe del infierno. El demonio apareció rodeado de lenguas de fuego azul y un hedor insoportable. Pero incluso Asmodeo fue expulsado por la simple señal de la cruz que Justina trazó en el aire. La culpa y el miedo lo llevaron a aislarse. Decidió sellar todo su saber oscuro en un solo volumen. Trabajó noches enteras encuadernando un libro con piel humana, escribiendo fórmulas, conjuros, nombres demoníacos y pactos sangrientos. Así nació el grimorio maldito de Cipriano. Antes de cerrarlo, realizó un último ritual. Ató el grimorio con un alambre bendecido y lo ocultó en una cripta secreta marcada con el símbolo de András. Este libro no puede ser abierto sin pagar el precio. Exhausto, se arrodilló y lloró por primera vez en años. Juró abandonar la oscuridad y buscó la redención. Quemó sus reliquias junto a un sacerdote. Justina le extendió la mano al ver su arrepentimiento sincero. Juntos combatieron el mal que él mismo había traído al mundo. Cipriano se convirtió en exorcista, liberando poseídos y sanando maleficios. Fue ordenado sacerdote y desde su parroquia destruyó altares paganos y advirtió del peligro de la magia. Enfrentó al hechicero Mambres y, tras 7 días de oración, lo hizo huir. La persecución de Diocleciano los alcanzó. Arrestados y torturados, resistieron las tentaciones demoníacas. Fueron ejecutados. En el instante en que la cabeza de Cipriano cayó, un trueno retumbó y una lluvia torrencial barrió la ciudad. Sus reliquias se veneraron y la iglesia los reconoció como santos. Hoy, San Cipriano se invoca en rituales de protección y exorcismos, mientras su grimorio maldito sigue oculto, aguardando al incauto que se atreva a abrirlo. Así, de brujo temido a santo venerado, su vida se convirtió en una advertencia inmortal: ningún poder oscuro puede eclipsar para siempre la luz de la redención. Gracias por acompañarnos en esta aterradora historia en el tiempo. Si te ha fascinado, suscríbete, dale like, comparte y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.